Está fabricado de arsenuro de galio y se caracteriza por emitir radiación en el espectro visible, de ahí su nombre diodo emisor de luz. Existen diversos tipos de LEDs. LED bicolor. Está formado por dos LEDs, verde y rojo. Se encuentra configurado de dos formas, dos terminales. Este diodo está puesto de forma paralela e inversa, y dependiendo de dónde entre la corriente emitirá el color deseado, verde o rojo. El segundo es LED bicolor de tres terminales. En este LED, que posee tres terminales, la terminal más corta es de color rojo, el del centro es común y el tercero es verde. RGB, por sus siglas rojo, verde y azul. Su propósito es crear toda la gama de colores posibles, mezclando cada color con intensidades distintas. Controlando la intensidad de cada LED, se puede crear un color distinto. Y al poner todos a la misma intensidad, se crea el color blanco. Este LED posee cuatro terminales, donde la terminal más corta es el rojo, el siguiente común, verde y azul. Diodo láser. Está compuesto de dos semiconductores, positivo y negativo. Cuenta con una terminal para recoger la electricidad y el otro con un lente para enfocar el rayo láser. Este tipo de LED utiliza la luz que no es visible para el ojo humano, pero sí para distintos dispositivos electrónicos. Funciona convirtiendo la corriente eléctrica en infrarroja. Este LED funciona como un LED común, en donde la terminal corta es el cátodo y la larga es el ánodo. Ultravioleta. Este tipo de LED utiliza la luz negra, que es aquella que se sitúa encima del espectro visible. Para obtenerla, se filtra la luz generada bloqueando la mayor parte del espectro visible, o generando la luz ultravioleta sin ningún tipo de filtro. Con un LED se obtiene una radiación de baja energía donde hay parte de la luz visible. Este tipo de LED funciona de forma convencional. Como vimos anteriormente en la parte del LED, que es un diodo emisor de luz, el LED ultrabrillante o ultraluminoso se distingue porque es transparente y su estructura está basada en nitruro de galio, y porque enciende a voltajes de entre 3.2 a 4 volts. Tiene una intensidad luminosa de 600 a 800 milicandelas y soporta una corriente de 20 mA. Su grado de luminosidad es 30 grados con respecto a la horizontal, y como se observa en la representación básica del LED es la misma en este, solamente que por su estructura este va a brillar más, y pues lo usan principalmente para anuncios o proyectos de electrónica, entre otras cosas. Pues los LEDs de potencia, como ya hemos visto anteriormente, estos LEDs tienen un diseño un poco más complejo a los anteriores, dado que esos LEDs soportan cantidades que van desde 1 watt hasta 100 watts, ya que los usan principalmente para iluminar exteriores, para iluminar obras o para iluminación de la calle. Esos tipos de LEDs tienen un buen control de flujo luminoso y tienen un control muy preciso para poderlos manipular. Emiten poca radiación, por lo que son buenos, pueden ser infrarrojos ultravioletas. Tienen una alta eficiencia y su promedio aproximado de vida son 50.000 horas. Bueno, para terminar con la parte de los diodos emisores de luz, el último diodo es el LED orgánico de emisión de luz, o mejor conocido como UOLED. Este diodo se caracteriza por tener una capa electroluminiscente formada de una película
hecha de componentes orgánicos reciclados, que reaccionan de una determinada estimulación eléctrica generando y emitiendo un campo de luz por sí mismos. Ese tipo de LED se ha visto últimamente en lo que son las construcciones de pantallas como para televisores, computadoras y teléfonos. Las ventajas que tiene este LED a comparación de los otros es que es más delgado y flexible, es más económico, tiene un brillo constante y su contraste también, consume menos energía que los demás y tiene escala en más aplicaciones nuevas que se están dando. Las desventajas que tiene este LED es que su tiempo de vida es más corto a los convencionales, su fabricación es más caro, sufre más daños al entrar en contacto con el agua y tiene un impacto ambiental, ya que los componentes orgánicos con los que se reciclan este tipo de LEDs actualmente están siendo difíciles de reciclar, por lo que en un futuro puede llegar a causar un impacto negativo al ambiente. Y bueno, eso todo es todo sobre acerca de los LEDs, sobre los diodos emisores de luz. Bueno, como hablábamos anteriormente sobre los diodos emisores de luz, esta vez vamos a hablar sobre los arreglos que emiten los LEDs. Estos arreglos pues son utilizados en la industria en diversas aplicaciones de circuitos, y para empezar el primero que podemos destacar es el octocoplador, que se trata de un circuito integrado que se compone principalmente de un diodo emisor de luz, un LED, y un fototransistor. Este circuito funciona mediante una señal eléctrica que reciba el LED, haciendo que el fototransistor reciba esa iluminación de LED, por lo que empieza a actuar de modo de saturación. Una de las aplicaciones que tiene el octocoplador, además de aislar circuitos, se puede hacer interfaces entre los circuitos lógicos, interfaces entre señales de corriente alterna, en sistemas de recepción, para el caso de la telefonía, un control de potencia, y también se puede utilizar a modo de un relevador. Las características que tiene este circuito integrado es que la caída de voltaje es de 1.5 y para una corriente de 10 mA. La corriente máxima que puede soportar del LED sin destruirse es de 60 mA, y la disipación de la potencia máxima de este se compone entre los 120 mW. Y sus características de salida por el fototransistor es que la caída del voltaje del colector emisor es de 45 volts para una corriente de microamperes. La caída del voltaje del emisor a base de 7.8 volts para una corriente de 100 microamperes, y una caída de voltaje del colector a la base de 100 volts para una corriente de 100 microamperes. Y bueno, esto es básicamente de lo que trata el octocoplador. Bueno, continuando con lo que son los arreglos de LEDs, encontramos el display de 7 segmentos, que se trata de un dispositivo optoelectrónico que se compone interiormente por LEDs. En este caso serán 7, ya que cada LED iluminará un segmento. Ese tipo de dispositivos los encontramos principalmente para lo que son relojes o contadores, entre otras cosas, ya que pueden formar números que van comprendidos desde el 0 hasta el 9. Y para cada segmento de este dispositivo se le asigna una letra que va desde la A hasta la G, por lo que tiene ese nombre de display de 7 segmentos, que su símbolo sería de a continuación. Existen dos tipos de display de 7 segmentos, uno que es conocido como ánodo común y otro que es conocido como el cátodo común. El display de 7 segmentos de cátodo común es el display que todos sus cátodos de los diodos van a estar unidos entre sí, por lo que van a formar el común. Para que este display pueda ser activado, necesita recibir voltaje positivo o en un estado lógico que sería de 1, y cada pata del display tiene que recibir el voltaje para que pueda iluminar el número que se desee, mientras que el display de ánodo común es donde todos los positivos de los LEDs, el ánodo, van a estar conectados entre sí, por lo que va a ser el común. Y para que se pueda ser controlado por un microcontrolador tiene que recibir un estado lógico de 0, por lo que sus diagramas serían los siguientes.
Y bueno, como ya hemos visto, el display de ánodo común y cátodo común, para su funcionamiento tienen que tener voltaje positivo o negativo, controlados ya sean por microcontroladores, entre otras cosas. Y para poder hacer algunos arreglos de números serían los siguientes códigos. Y bueno, eso es todo lo que podemos hablar acerca del display de 7 segmentos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Javier López San Pedro y el día de hoy les voy a explicar acerca de lo que son los displays de 14 segmentos, de 16 segmentos, el display matricial, el diodo Zener y el fotodiodo. ¿Sale? Bueno, teniendo claro esto, comencemos. Bueno, vamos a empezar con lo que es el display de 14 segmentos. El display o visualizador es un componente electrónico que existe de forma marginal, que sería el de 14 segmentos del que estamos hablando, ¿no? Existe de forma marginal debido a la competencia que tuvo con otros componentes electrónicos de esta gama, ¿no? Como son la matriz de 5x7, lo cual pues, redujera el uso que se le dé a este display de 14 segmentos. Estos segmentos se fabrican en diversas tecnologías, como son la fluorescente, incandescente, LED, cristal líquido, etc. Bueno, entre las características que más destacan en el display de 14 segmentos es que puede representar lo que son letras y números, además de que hace bajo uso de corriente, uso de bajo voltaje y por consiguiente pues un bajo consumo de energía. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo más básico de lo que es el display de 14 segmentos. Para comenzar con lo que es el display de 16 segmentos, este componente pues es un componente electrónico utilizado en la electrónica para representar pues ahora sí caracteres, a diferencia del de 7 segmentos, es que pues el de 14 y el de 16 poseen entre 14 y 16 LEDs, esto para mostrar más números y más letras. ¿Sale? Estos tipos de display los hay en dos tipos, lo que es el ánodo común y el cátodo común. ¿Sale? Cada uno tiene su propia composición de cómo conectarlo, y para que es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Para hacer el uso correcto de la conexión correcta y funcione adecuadamente lo que es el display. En la actualidad estos displays pues ya no son muy utilizados, debido a que requieren que el microcontrolador a utilizar para manipular estos displays pues tenga entre 14 y 16 salidas para prender lo que son los LEDs, ¿no? de que van a representar en el display. Y por lo mismo pues se ha optado en utilizar otros dispositivos, como son los llamados LCDs. Bueno, eso es lo más general de lo que es del display de 16 segmentos. Y pues bueno, ahora pasaremos al siguiente tema. Bueno, ahora lo que corresponde es el display matricial o matriz LED, que es como es conocido este display. Y pues a diferencia de lo que es el display de 7, de 14 y 16 segmentos, estos tipos de display pueden poseer un número ilimitado de LEDs. Se le ha asignado el nombre de matricial, ya que por su composición interna se basa en una matriz que posee filas y columnas. Su composición interna se basa en una matriz que, dependiendo cuántas filas y cuántas columnas tengamos en el display, será el número total de LEDs que podrá poseer. Entre más LEDs tenga, entonces pues por consiguiente más grande será el mensaje que podremos mostrar, y pues será mucho más complejo y más personalizado dependiendo de cómo uno lo quiera, ¿no? Esto es básicamente lo que corresponde a lo que es el display matricial. Y pues ahora vamos a pasar a otro tema, el cual es el diodo Zener. Bueno, básicamente el diodo Zener es prácticamente igual a un diodo normal de unión PN estándar, pero el diodo Zener especialmente está diseñado para aprovechar una configuración de polarización inversa. A diferencia de un diodo convencional que bloquea cualquier flujo de corriente a través de sí mismo cuando está polarizado al revés, tan pronto como la tensión inversa alcanza un valor predeterminado, el diodo Zener comienza a
conducirla en la dirección inversa. Esta es la característica, pues digamos, más destacada en este elemento. La corriente que fluye a través de en este punto aumenta drásticamente el valor máximo del circuito. El punto de tensión en el que el voltaje se estabiliza se denomina como tensión Zener. Este diodo se puede utilizar como regulador de tensión o como referencia de tensión. Esta es una de las aplicaciones más destacadas que se le da o que se le atribuye a este elemento, ¿no? La función principal del diodo Zener radica en el hecho de que la tensión a través de un diodo Zener permanece constante aunque haya un cambio importante de corriente. Esto pues quiere decir que mantiene constante el voltaje, ¿no? Esto permite utilizar un diodo Zener como dispositivo de tensión constante. Esto es básicamente para una explicación breve de lo que es este componente, su definición y pues sus aplicaciones más interesantes, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el fotodiodo. El fotodiodo tiene básicamente la misma construcción que un diodo rectificador. Está construido por una unión PN. Sin embargo, pues tiene una característica al igual que el diodo Zener que lo hace un dispositivo especial. Este es un dispositivo muy sensible a la luz visible e incluso a la infrarroja, ¿no? En pocas palabras, resulta ser un diodo con sensibilidad a la luz. Al ser un diodo es muy importante tener en cuenta su polarización, como ya lo mencionamos y como sabemos al conectar un diodo, pues es importante ya sea su polarización directa o su polarización inversa, ¿no? Ya que en este tipo de diodos, que es el fotodiodo del que estamos hablando, la corriente eléctrica fluye en sentido inverso, por lo que debemos polarizarlo de manera inversa correctamente, ¿no? La mayoría vienen equipados con un lente que concentra la cantidad de luz que lo incide y por lo tanto su reacción a la iluminación es más evidente. Al circular la corriente de manera inversa provoca un aumento de corriente dependiendo de la intensidad de luz que detecta. Básicamente dentro de lo que son los fotodiodos existen dos tipos, los cuales son el PIN y el ADP. Comenzaremos por definir lo que es el fotodiodo PIN. Este es un diodo semiconductor al que se le ha introducido una zona intermedia llamada intrínseca para la eficiencia del fotodiodo sea más alta. El problema que presenta es que el tiempo de tránsito de los fotoportadores es mayor y esto pues por consiguiente aumenta el tiempo de la respuesta, ¿no? En cambio el ADP es un fotodiodo de ADP o de avalancha. Es un fotodiodo con ganancia interna debido al efecto de la avalancha, como es su nombre, y por consiguiente tiene un tiempo de respuesta más rápido, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que corresponde a la información de hoy y pues espero les sea de ayuda, espero les sirva. Hola compañeros y profesor, en esta ocasión les explicaré brevemente el funcionamiento y la simbología de algunos tipos de diodos. Iniciamos con el diodo túnel. El diodo túnel utiliza un efecto mecánico llamado efecto túnel, donde actúa como una resistencia negativa en su curva. Se utiliza como un oscilador y amplificador de onda. Así como se puede representar en la gráfica, este efecto lo hace en su zona de agotamiento, en donde es capaz de pasar los electrones por el efecto túnel, realizando esta curva que se muestra de este lado y después baja consecutivamente y después obtiene un incremento constante del voltaje. Después seguimos con el diodo varicap. Controla su valor de capacidad en el voltaje o polarización inversa. Actúa como un capacitor. Las selecciones PN son como las placas del capacitor, por eso se le denomina varicap. Al aumentar o disminuir el voltaje, reacciona a la zona de deflexión. Esto equivale al acercar o alejar las placas de un capacitor. Así como se muestra de esta parte,
tenemos la zona P y la zona N del diodo, ¿sí? Exactamente en medio tenemos la zona de agotamiento, la representamos con una placa. Bueno, este tipo de diodo menciona que funciona como un capacitor. Tiene dos placas, dependiendo al aumentar o disminuir, esto hace funcionar las placas y tiene la zona de dieléctrico, que al acercarlo o no produce el paso de electrones. Después continuamos el diodo Schottky. Schottky, bueno, las características de este es que, como los diodos anteriores, pues el diodo es PN. Bueno, este tipo de diodo Schottky, tiene la unión metal N. ¿Sí? Controla la velocidad del voltaje. ¿Sí? En polarización directa, la caída de voltaje es de 0.25 o 0.4 volts. Estos no son como los diodos normales que alcanzan silicio germanio de 0.7, 0.3. Estos tienen una característica diferente. No afecta grandes capacidades de conducción de corriente directa. Porque solamente son para corrientes o voltajes pequeñas. No es muy utilizado porque tiene un cierto rango solamente para la utilización. No acepta altos voltajes en modo inverso porque puede llegarse a quemar y pues altera su funcionamiento. Aquí tenemos algo muy importante de este diodo, mencionando la gráfica, que aquí, como lo mencionamos al principio, la velocidad del voltaje lo hace en 0.02 volts, que con los diodos comunes lo hace al 0.7. Entonces su funcionamiento es más rápido que alcanzar el voltaje. Después seguimos con el diodo PIN. Bueno, este diodo, las características que tiene es que puede utilizarse como interruptor o modulador de amplitud. Presenta un cortocircuito en la polarización directa y circuito abierto en inverso. Es ocupado en tensiones y corrientes muy altas. Tiene la misma función que el diodo PN. Y pues lo que lo caracteriza o lo hace diferente a otros es que la barra de agotamiento es mayor que la zona P y N, ¿sí? Y lo que le permite soportar corrientes o voltajes muy altos. Un voltaje puede alcanzar más o menos unos 1100 volts. Estos diodos son más potentes y soportan mayor voltaje y corriente. Y por último tenemos el diodo Gunn. Bueno, este diodo Gunn es casi similar al diodo PIN, como antes mencionado. Tiene casi las mismas características y pues una de sus características más importantes es que entre más voltaje y corriente aportes al diodo, este diodo encenderá. Entre menos voltaje o corriente le conduzcas, pues no encenderá. ¿Sí? Esta es la característica. Tienen las mismas características que un diodo normal, solamente que soporta más voltaje y corriente. Y eso es todo, compañeros.